ponente, bueno, presentarme simplemente, me llamo Gerson Beltrán, soy geógrafo, un geógrafo en la red, con lo cual bastante friki, o geofriki, y trabajo en el ámbito de la comunicación. Lo trabajo desde fuera, no soy comunicador, quiero decir, no he estudiado comunicación, con lo cual, bueno, puedo aportar no la cientificidad necesaria, pero sí quizás una experiencia de alguna forma autodidacta. Y trabajo actualmente en Rebuzna, como ya sabéis. Voy a pasar muy rápido porque esto es spam y vais a acabar hasta el gorro de los burros y las zanahorias. La empresa ya habréis oído que es Rebuzna. Rebuzna es por la burra, está el ponente, la empresa y la burra, que es esta de aquí, señora guapa. Y ya pasamos a los conceptos previos, es decir, os voy a indicar alguna serie de elementos que considero que son importantes o necesarios a la hora de crear o de generar una conversación. Y estos elementos también ya se han ido repitiendo, pero intentaremos dar una pequeña nota de humor. Iremos comentando uno a uno y luego os pondré un ejemplo práctico, para que no sea todo teoría y para que no os durmáis. Bueno, primero sí que un poco de teoría. Yo siempre me voy a... Bueno, la ponencia me han puesto el nombre, crear conversación. Bueno, pues ¿qué es crear? Citamos la fuente, el diccionario de la Academia de la Lengua. Podría haber citado Wikipedia, para mí son igual de válidos, pero en este caso he citado esta fuente. Crear es producir algo de la nada, es establecer, fundar, introducir por primera vez algo, hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado, es instituir un nuevo empleo o dignidad, es hacer por elección o nombramiento a alguien lo que antes no era, y luego tiene otra serie de elementos. ¿Y qué es la conversación? Pues la conversación es la acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otras. Es concurrencia y compañía, es comunicación y trato carnal, amancebamiento, habitación, morada, entretener a alguien hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es de alguna forma como leíamos antes la información. Leíamos esa información y la transmitíamos. Y esto es como la leemos ahora. Seleccionamos las palabras clave, las tags, las etiquetas, y estas son las palabras clave que podríamos seleccionar y que nos conseguirían posicionar si tuviéramos un buen SEO, que serían producir, establecer, fundar, introducir, instituir, hacer. Todo eso tiene que ver con crear. Hablar familiarmente, personas, compañía, comunicación, morada, entretener, hablando. Eso es conversación. Alrededor de todas estas palabras es en lo que vamos a hacer esta breve exposición. La historia. Todo viene de algún sitio. Yo no soy de geografía e historia, soy geógrafo, pero de alguna forma antes la repelía un poco más y ahora al revés. Siempre cito la historia porque es un poco de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Pues de crear conversación, que no es nada nuevo, el hacer conversación. Venimos de los prehistóricos a lo que podríamos llamar los prehistóricos más o menos en la era en la que nos encontramos. Al final no cambia mucho, de los Picapiedra a los Simpson. Son dos magníficas metáforas de la historia de la humanidad. Pero poniéndonos más serios, hay un elemento muy interesante con el tema de la conversación entre personas, que es un palabro, una palabrota más rara que community manager aún, que es el ostracismo. Y es una historieta muy breve que quiero contar, que era un castigo que se hacía llamar, se lo podéis traducir como muerte social en la antigua Grecia, al que se considera padre de democracia, que con lo que fundó aquí, pues no sé yo, lo de democracia como lo tenía, pues institucionalizó, hizo público el ostracismo, que significa caparazón o concha, o la muerte social del individuo. Una de las peores formas de castigar a una persona era, en una serie de juicios, de alguna forma, poner, por eso viene de ostra, poner ahí el nombre de esa persona y la condenaban a ser expulsada de la comunidad. Le prohibían hablar con los demás, comunicarse. Y como el ser humano es social por naturaleza, se socializa en función de su entorno. Cada uno tenemos un entorno físico, geográfico, pero un entorno humano. Lo que crea un vínculo de identidad. Con lo cual le rompes el vínculo de identidad y lo conviertes en una apátrida. Y eso era casi peor que la pena de muerte. Porque era un muerto, se llamaba muerte en vida. Con lo cual, de eso vamos a hablar, de la comunicación y como vemos viene de antes. ¿Y cómo era hace unos años? No tanto. Bueno, pues esencialmente lo que es la comunicación era igual. Lo que cambia son las herramientas. Nos comunicamos de la misma forma. Y de alguna forma estos pequeños dibujos que aparecen por internet pues son interesantes, ¿no? Cómo sería Twitter, Facebook, YouTube, Skype. Cómo sería, pues, en la época del jazz, ¿no? De los clubs de jazz y todo esto, pues es bastante interesante. Pero al final eso, son herramientas. Es lo que cambia. La comunicación es la misma. Ya nos retrotraemos al año 2000, lo han citado por ahí, el manifiesto Clutrain. Este es el que dice, la palabrota esa de un manifiesto que se llama el tren de claves, traducido, que en el mercado son conversaciones. Y es un poco en lo que se basa todo, en el tema de conversar.
Ya lo habéis visto también, porque bueno, nos repetimos un poco, es verdad, pero una portada con la que se despidió el año la revista Time, de la semana del 25 de diciembre al 1 de enero, que era You. Es como un punto de inflexión, es en este momento cuando realmente la conversación se asume, cuando la publicidad tradicional, cuando la portada del Time, que es muy importante, ¿no? Es casi tanto como la de Rolling Stone o otras portadas, pues pone que tú realmente eres la estrella, tú eres la persona. Y ahí es de alguna forma el punto culminante de Web 2.0, y yo creo que ahí ya vamos hacia abajo, es cuando nos hemos metido todos en la historia. ¿Cuáles son las claves? Para mí, unas pequeñas claves, como digo, tips, que han salido por aquí, pero que me parecen interesantes, y si no, los chistes a veces son divertidos. Con lo cual, hablar y escuchar, la conversación es un diálogo entre dos o más personas, o no siempre, y algunas personas que son más animales y algunos animales que son más personas, pero al final es hablar y escuchar, no tiene más truco. Hablar y escuchar. Internet es un patio de vecinos. Iba a poner 13 Rue de Percebe, pero me ha parecido bastante más ácido poner esto, que es de la revista del cómic del jueves. Esto es Internet. Por ahí está Ning, que ahora ya es de pago, Flickr, Viadeo, Orkut, MySpace, el bar debajo del Chato de Vino, que es lo más importante de todo, como luego veremos. Pero como veis, es esto. Es un marujeo, es un tómbola, es un sálvame, solo que se puede llevar a un terreno mucho más profesional, pero esos chascarrillos, eso es humano. Es los antiguos lavaderos donde iban nuestras abuelas a lavar, que no iban a lavar, iban a lavar y de paso a cotillear y a ver un poco todo lo que pasaba en el pueblo, quién estaba con quién. Esto es lo mismo en la aldea global. Realmente, Internet es ese patio de vecinas. Uno de los problemas es este, ¿no? ¿Cómo organizo mi tiempo? Pues a las 12 Facebook, a la 1 cojo Delicious, a las 3 cojo Twitter. ¿Cómo organizo? Que es uno de los problemas. A mí me lo dice mucha gente, es que gastas mucho tiempo en el tema de Internet. Bueno, depende, uno lo asume el tiempo como forma parte de su vida, con lo cual uno asume la conversación como la quiera asumir. Yo ahora puedo apagarlo si me apetece y no volver a cogerlo en una semana, o ahora me voy al coche a coger algo y de paso miro el Twitter y compruebo y actualizo. Eso es cada uno que converse como quiera. Igual que hay veces que tienen más ganas de hablar y otras veces menos. Pues es lo mismo. Hay que quitarle un poco el peso ese y organizarse, pues como todo, hay que organizarse el tiempo, no solo para esto, sino para venir a este congreso. Y para que luego tengáis que hacer todo lo que no habéis podido hacer estos 2 días porque estáis aquí escuchando. Tamaño no importa, eso ya ha salido, o eso dicen, ¿no? Pues aquí lo dice además una metáfora muy docente. No discuta conmigo, profesor, que tengo 8.237 followers más que usted. No podemos llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, bueno, se podría llegar, pero eso ya lo han dicho, que no es tanto el tamaño o depende. Si lo que quieres es llegar a la más cantidad posible de gente, pues sí, hazlo a la mayor cantidad de gente posible. Estar en Internet no significa aislarse del mundo. Esto ya sé que es un tópico, pero es integrarse en él. Y además aquí, y esto no lo hemos dibujado nosotros, sino Gran Forges, la blogosfera es una bendición. Gracias a ella ya no rebuzna en casa. Enhorabuena. ¿No? Que se mete el hombre en el ordenador y ya deja tranquilos, deja de hacer burradas en casa. Sí, pero no es eso. Sigue interactuando, sigue conversando. No es distinta una conversación que otra. Siempre digo que el tema de Internet es una moneda con 2 caras. Tenemos la cara offline y la online. Ahora mismo, el mensaje que estoy transmitiendo es el mismo. Tenemos físicamente una cantidad de gente y tenemos online por streaming, por Twitter, por Facebook, etcétera, otra gente escuchando. Pero es lo mismo, cambian los canales de comunicación. Punto. La web 2.0 también, no sé qué es peor hablar de la web 2.0 o de Community Manager, porque está entre uno y otro. No es una cosa, es un estado de mente, es una forma de pensar, es una forma de ver que las cosas se hacen de otra forma y que se pueden hacer de otra forma. El nuevo marketing de conversación ya ha superado el concepto web. El web no es el concepto de la web ha muerto que salió hace un mes por ahí por redes, pero sí que es verdad que la web, y aquí se puede mostrar estadísticamente, para todos aquellos que dicen que es humo y todo, no, hay estadísticas que demuestran que la web cada vez está cayendo más y el tú a tú, el vídeo y otra serie de elementos están dando muchísimo más tráfico en Internet. Está cambiando, todo está cambiando y es normal y seguirá cambiando, pero bueno, la web ya no es ese elemento estático que teníamos antes, sino que funciona más otra serie de cosas y eso es imparable. Eso sí que no puede cambiar. Una cosa es leer y otra es conversar. Una cosa es que leamos, que no hay una interacción porque lees algo de alguien, y otra es conversar, pero solo depende de lo que queramos hacer. Es decir, gracias por visitar mi post, no debo irme sin comentar. No, vete si quieres. No obligues a uno, no tienes que comentar. Por eso cuando os expliquemos todo esto, cada uno tiene que coger su forma de comunicar, de crear esa conversación. No hace falta que diga, no, es que tengo que abrirme un blog.
y no me gusta leer, pero soy muy bueno en fotografía. Pues no te abras un blog, haz fotos. O soy bueno en vídeo o no me gusta nada de eso y me voy a la cafetería. Pues no pasa nada. Pero no hay que comentar solo porque toca, porque dicen, porque hay que comentar, porque hay que estar en todas partes. Un poquito de sentido común. El conocimiento no vale nada. Compártelo, la información es libre, cita las fuentes. Ahí nos lo dice muy bien Barth, uno de nuestros héroes del siglo, mucho más que grandes políticos. No debo copiar nunca sin citar la fuente. Intentar citar siempre la fuente, intentar decir de quién cogéis la idea, agradecer a la gente con la que aprendéis, porque eso es lo importante, eso es la inteligencia colaborativa, eso es la suma de todos es mayor que la mera suma de las partes. Es un concepto holístico que viene hace mucho tiempo, no es una cosa de ahora. Porque en Internet todo se sabe. Hace 2 días me aparece esta noticia que le iba a dejar sin tapar, pero al final me ha sabido mal y he puesto que el candidato de un partido político de una ciudad plagia entero un artículo de Internet, es un debut. Todo lo que tenéis en amarillo es el plagio. Pues el tío lo metió en prensa escrita y en 2 días estaba... Y es el candidato a unas elecciones que son en mayo del año que viene. Políticamente está medio muerto para mí. Y si no, bueno, Adrián nos lo podría decir mucho mejor, pero esto, tener cuidado con lo que se hace. Quiero decir, igual que nuestra amiga Belén Esteban está expuesta a todo lo que está expuesto, pues todos estamos expuestos de alguna forma. Tenemos que saber el mensaje que queremos dar. ¿Y qué herramientas utilizamos? Bueno, pues volvemos un poco, ¿no? Hay tantas herramientas que al final nos marean, nos contaminan, nos infoxican. Es un poco esta ciudad contaminada que tiene a Delicious, a Yahoo, a Amazon, que es un jaleo. Pero bueno, dentro de eso, pues cada uno tiene que encontrar sus herramientas para comunicar, como hemos dicho.